Si usted quiere hacer la prueba, pregunte, entreviste a cualquier persona que se encuentre en el camino sobre si cree en Dios. Probablemente la mayoría de ellos le contestará que sí. Sin embargo, esto no es del todo cierto. El hecho de que sepamos, tengamos alguna información de Él o en algún momento acudamos por necesidad, no implica necesariamente creer. Juan, en su epístola, se ha encargado de tratar de que tú y yo tengamos una relación íntima con Dios, que realmente creamos en Él, aun cuando no lo estemos viendo. Y es la razón por la cual durante esta semana la lección de escuela sabática se ha titulado Bienaventurados los que creen. Y me encuentro buscando en el libro de Hebreos. Estoy en el Nuevo Testamento. Si me acompaña, por favor, estoy en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y el verso 13. Y la palabra de Dios dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué interesante esta frase, mirándolo de lejos. Analicemos un instante lo que en etimología puede significar el título de esta semana. El vocablo bienaventurado es un vocablo compuesto de dos palabras. Bien, que viene de bonus, aquello que es algo que es benéfico. De ahí viene también el vocablo bono, de bonificación, algo que te cae bien, que lo recibes para algo beneficioso para tu vida. Y aventurad o ventura, que viene de aquello que está por venir, pero que no necesariamente puede ser bueno, sino que también podría ser malo, algo que está por suceder. Así que el significado de la etimología de bienaventurado es: está por sucederte algo bueno. Esto es interesante porque unido al vocablo creer, que es también una palabra compuesta de creo, que significa corazón, y la terminación que va dirigida hacia ponerlo. En otras palabras, la etimología implica que creer significa que lo pongas en el corazón. Si unimos estos dos vocablos, bienaventurados los que creen, podríamos entonces la traducción etimológica de decir: si te lo pones en el corazón, lo que está por venir a tu vida es algo bueno. Desde el punto de vista bíblico, esto nos lleva entonces a Gálatas capítulo 2, verso 20. Una vez más, ¿qué texto es este más básico como la piedra angular del evangelismo? Mira, en este texto encontramos: con Cristo, pues estoy juntamente crucificado. Pero el punto inicial es: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. El establecer esa relación íntima, el ponértelo en el corazón, el que se quede dentro de ti, hará entonces que lo que esté por venir a tu vida sea sin duda algo bueno. Vayamos ahora entonces aclarando este punto, que la base es establecer la relación íntima con Dios. Vayamos entonces a Juan en el capítulo 8 y el verso 56. Este es el primer caso que consideraremos. Lo que está por venirle a Abraham debe ser algo bueno, pero él tiene la plena seguridad de que esto sucederá porque previamente tiene una relación íntima con Dios, y es que a los que Él ama, todas las cosas le vienen para bien. Y estoy entonces ahora en el capítulo 8 del libro de Juan y el verso 56. Y la palabra de Dios dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y aquí es donde nos detendremos un instante a analizar lo que sucedió en aquel acontecimiento muy especial para la vida de Abraham. Se le considera una prueba porque el Señor no tienta, el Señor busca entonces cada día fortalecer y traer un beneficio espiritual para tu vida. Y esto solidificó, esta circunstancia solidificó la fe de Abraham en su relación con Dios. Cuando él estaba a punto de sacrificar a Isaac, de pronto entonces ve un cordero.
Necesariamente algunos dirán, tuvo una visión, vio a Jesús crucificado, pero dentro del concepto judaico, el Cordero era el simbolismo de aquel que vendría a venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario, nuestro sustituto. ¿Y quién más oportuno que en ese instante apareciera un Cordero? Entonces, toma Abraham, ve el sustituto, ve el símbolo de aquel a quien estaban anunciando, ve en el Cordero a Jesús listo para morir en el Calvario, no solamente por él, también por Isaac, por toda su descendencia. Lo ve y siente una enorme felicidad. Ustedes pueden imaginarse, podemos por un instante, bueno, mi mente se queda corta, podemos imaginar la angustia que probablemente tenía Abraham de saber que sacrificaría a su hijo, aun cuando solamente dependía de la enorme fe de que el Señor sabría qué hacer para restituirle a la vida. Así que sí, se gozó inmensamente de encontrar en el Cordero el sustituto que le salvaría la vida a Isaac. Esa relación que tú y yo deberíamos de tener y el gozo que debe inundar nuestro corazón cuando nos encontramos con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto implica entonces creer. ¿Cómo no tenerlo en el corazón? Sigamos adelante con un segundo caso, el ungimiento de Jesús. Esto lo vamos a ventilar primero recordando lo siguiente. En semanas anteriores habíamos estudiado acerca del ungimiento del Cordero, poco antes del sacrificio del Señor, cuando estábamos estudiando el libro de Marcos. Recordarán ustedes de que el Cordero era previamente 5 o 6 días antes escogido de entre varios corderitos, porque tenía que tener ciertas características, ser macho, de 1 año de edad, sin defecto. Pues bien, se le ungía y lo primero que le ungían eran los pies y los codos, para poderlo apartar, era apartado. Después, posteriormente, previo a ser sacrificado, una vez se revisaba durante 5 días, se observaba si en verdad cumplía con todos estos requisitos, se le ungía en la cabeza. Exactamente, estos dos ungimientos los tuvo el Señor. Uno lo encontramos registrado en Mateo en el capítulo 26. Acompáñenme por favor, voy entonces a Mateo capítulo 26. Y estoy en primer lugar en el verso 2. Es importante que veamos el verso 2 para que situemos una diferencia en lo que al tiempo se refiere. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Iniciemos entonces con que hay una celebración de Pascua 2 días antes. Y es la razón por la cual en el verso 6 la palabra de Dios dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, ahí hubo un primer ungimiento de él. Recordarán ustedes, el perfume es untado para el Señor, es derramado, ese es el vocablo que quería encontrar, es derramado para los pies del Señor. Casualmente en la misma fecha en la cual lo están haciendo los judíos. Y 6 días antes del sacrificio, encontramos esto en Juan en el capítulo 12. Juan capítulo 12, en donde María, pero vamos a ver que no es el mismo relato. ¿Por qué? Porque esta es una localidad distinta. Estoy en Juan capítulo 12, verso 1 al 3. Y 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Así que el Señor pasa por estos 2 tipos de ungimiento. Pero antes de que analicemos el por qué fue ungido, lo importante del asunto es esto. En primer lugar, el perfume que se utiliza es nardo. El nardo era proveniente de la India, distinto al que se saca de las plantas que son conocidas en México, que son de color blanquecino. Este nardo, esta planta es considerada de las valerianas. En otras palabras, es también considerado un analgésico. Lo utilizan muy bien para dar masajes, pero en aquella época eran de un muy alto valor y generalmente era usado solamente por los reyes. Es más, de hecho, se aclara de que el valor del perfume de nardo que se derramó en Jesús fue el equivalente a 1 año de salario, porque eran 300 denarios y se ganaba aproximadamente como 1 denario al día. Pero hay algo todavía interesante también que veamos
Juan en el capítulo 12 nos habla acerca de que el nardo fue puro, ni siquiera fue diluido, sino que fue puro derramado en el Señor, a la pureza de ese ungimiento. Porque generalmente también el nardo se utilizaba unas 2-3 gotitas diluidas en agua para lavar los pies de los visitantes cuando llegaban por parte de los siervos. Así que era más que adecuado, era ideal, no podía haber sido otro aroma el que se derramara, inundó el área. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué fue ungido el Señor? En primer lugar, para que ungieran a Jesús de esta forma, tenían que haber realmente tenido previo una relación íntima, María con el Señor. María no simplemente sabía del Señor, no simplemente le seguía, no simplemente estaba comprometida con la causa, sino que en María había ya una conversión. Jesús vivía en su corazón, ella en verdad creía en Él. En otras palabras, ella puso a Jesús dentro de su vida. Y al ungirlo, lo está aceptando con mucha gratitud, con mucho gozo, con una enorme felicidad, quizás seguramente la misma de Abraham, porque no solamente lo está viendo, sino que le está agradeciendo su sacrificio en la cruz del Calvario por sus pecados y de nuevo también por los nuestros. Ahora vayamos al tercer caso, un caso que vamos a considerar de una manera bastante ligera. Estoy en Juan, en el capítulo 18. Juan capítulo 18, nos vamos a referir acerca de Pilato y solamente leeremos el verso 38. Y la palabra de Dios dice, y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. En el caso de Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús, estaba convencido que era una buena persona, estaba convencido de que no había hecho malo, estaba convencido que no merecía el ir a la cruz del Calvario, estaba convencido que era una persona que era mucho mejor que Barrabás, estaba convencido de todo eso. Pero para él era simplemente alguien más, no se toma la molestia de querer conocerlo, de querer tratar de establecer una relación íntima, una relación de amistad, de confianza. Por lo tanto, estaba convencido de quién era Jesús, pero sin duda alguna, al no establecer esa relación íntima, no llegó ni siquiera a convertirse. Y es la razón por la cual le importa poco si lo entrega, si es injustamente crucificado. Ahora veamos el caso número 4, el de Tomás y los discípulos. Y para eso me voy siempre en el libro de Juan, solo que ahora en el capítulo 20. Capítulo 20 y el verso 29. Y la palabra de Dios dice, y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí nos detenemos un instante. ¿Saben ustedes de que este inconveniente de creer no solamente era un defecto de relación de Tomás, sino que también de todos los discípulos? Recordarán ustedes que llegan las mujeres a decirle a los discípulos, no encontramos al Señor, este ha resucitado, y ellos no le creyeron. De hecho, los que iban camino de Emaús tampoco creían. Habían estado con el Señor, se habían relacionado con Él, estaban comprometidos con la causa, pero faltaba algo muy importante. No bastaba con ser solamente seguidores, necesitaban también estar convertidos, que Jesús estuviera en su corazón, creer en Él. Así que no creían. Hay dos formas de poder ver. Tú puedes ver con los ojos que tú tienes en tu organismo. Pero el Señor, que es eminentemente espiritual, que está queriendo habitar dentro de tu corazón, que tú lo pongas ahí, que tú te desalojes tú para que entre Él, quiere enseñarnos a ver con los ojos como Él ve, con los ojos de la fe, con los ojos espirituales. Eso que nos lleva precisamente al versículo con que iniciamos la reflexión de esta oportunidad. Sí, el de Hebreos, aquellos que miraron a lo lejos y lo hicieron suyo. Mirar implica entonces, recordarán ustedes, sin perder detalle, sin distraerse para ninguna otra área, puestos sus ojos en Jesús.
Y todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, conocido como el capítulo de la fe, hace una aclaración. ¿Es la fe en quién? Esto lo encontramos en el capítulo 12 y primeros versículos. La fe en Jesús. Cuando nosotros tenemos puesta nuestra vista en el Señor, cuando no nos dejamos distraer por ninguna otra causa, cuando establecemos esa relación íntima con Él, cuando nos dejamos usar, cuando Él se introduce en nuestro corazón, cuando Él está allí, cuando en verdad creemos en el Señor, que Él está evolucionando nuestro carácter, evolucionando nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de ver, de hablar, de escuchar y de tocar, cuando nos está preparando para una morada que no es corruptible, entonces en verdad hemos establecido una relación íntima en aquel que tiene la posibilidad de hacer de nosotros lo que siempre debimos ser, imagen y semejanza del Creador. Y esto me lleva entonces al caso número 5, tú y yo, nosotros. Si tú te darás cuenta, todos los casos que presenta Juan y que presentan los apóstoles no son casos colectivos. Estamos hablando de casos personales. Incluso el derramamiento del poder del Espíritu Santo en el aposento alto fue que todos estaban unánimes. El vocablo unánime parte de la raíz de uno, unidad. Es personal, es una experiencia individual. Y yo digo en esta oportunidad, bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque cuando Él decidió vernos, me vio de alguna forma específicamente a mí, como que si no existiera otro, y te vio a ti, como que si no existiera otro, y entonces tuvo el tiempo de atendernos, y de atendernos de una manera personal, todo lo que sea necesario, todo el vacío que pueda haber en tu corazón. Él no tiene contratiempos, no tiene distracción. Está listo para dedicar todo el momento que sea necesario para llenártelo y quedarse allí adentro. Les invito entonces a que, para confirmar esta relación, esta experiencia personal, vayamos al libro de Juan, solo que ahora al primer capítulo, una experiencia personal que habíamos analizado al principio de este trimestre. Y la palabra de Dios dice en el capítulo número 1 de Juan, y estoy en el verso 46, y dice la palabra de Dios, y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y la respuesta de Felipe es precisamente la respuesta para ti y la respuesta para mí. Apreciado amigo y hermano, está bien, no te quedes únicamente con ver lo que está sucediendo afuera. No te quedes únicamente con escuchar lo que está sucediendo en mi vida. Ve y pruébalo. Ve tú. Eso es lo que dice la sugerencia, el consejo que le da Felipe a Natanael. ¿Sabes qué? No me creas a mí. Simplemente escucha. La misma experiencia de la samaritana. Bueno, está bien. No me crean solamente a mí. Vayan, porque es necesario que a Jesús la relación que existe entre ustedes no sea únicamente por lo que les dicen, por lo que dicen aquellos, por lo que dicen aquellos otros. No, tiene que ser una relación personal. Tienes que hablar con Él, tienes que entrevistarte con Él, tienes que invitarlo personalmente a que Él habite en tu corazón. La única forma en que puedes llegar a creer en Jesús es cuando Él de manera personal entra a tu vida. Esto implica creer, ponlo en tu corazón y entonces podrás compartirlo con los demás. Y la única razón por la cual tenemos entonces la posibilidad de llegar a casa, de regresar al mundo en el cual siempre debimos estar, es porque previamente no solamente tengamos una información acerca del Señor, no solamente escuchemos las maravillas que está haciendo en otros, no, tenemos que experimentar una maravilla personal y extraordinaria que está preparada específicamente para tu vida y para la mía. Déjalo entrar porque hoy Él está tocando la puerta de tu corazón.